Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá en esta fiesta para escuchar hablar un poco de OpenStreetMap y de mapeo abierto y participativo. Mi nombre es Silvina Meritano, soy socióloga, trabajadora social, soy oriunda de Venado Tuerto, pero vivo acá en Córdoba hace 8 o 9 años más o menos. Y ahora formo parte de un equipo de la ONU, que trabajamos con mapas. Se llama ONU UN Mappers o ONU Mappers. Y me acompaña Bastian. Hola, soy Bastian de Alemania y yo y vivo acá en Córdoba, en Aguadero, desde julio del año pasado, y soy en realidad un investigador de bioinformática y biología, pero desde más o menos hace 20 años trabajo en ciencia abierta, ciencia participativa, y también soy un desarrollador de software libre y un activista en cosas libres generalmente. Y también un colaborador de OpenStreetMap, Wikipedia y cosas así. Sí. Y además formamos parte de una organización, de una organización que se llama Choike. ¿No se sabe lo que es un choike? Voy a integrar esa pregunta ahora cuando hable de la organización. Un choike es como una especie de avestruz, pero que es nativa de acá, de Argentina, y son los que encontramos en la Patagonia. Tenemos una organización con un grupo de amigos que se llama Choike, en la cual nosotros lo que promovemos es el uso de software libre, particularmente de OpenStreetMap, y damos talleres para enseñarle a la gente de distintos lugares a mapear. Dicho esto, y la pregunta es ¿por qué necesitamos una alternativa a mapas comerciales como Google Maps, Waze o Apple Maps? Sí, esos son gratis también, en realidad, pero la pregunta acá es ¿qué tan gratis son esos mapas en realidad? Porque las empresas no ofrecen esos mapas por nada. Hay una motivación para hacer eso. Y esa motivación es que esas empresas benefician en otras maneras por nuestros datos, y nosotros compartimos nuestros movimientos con esas empresas y la gente que son con nosotros, porque si todas las personas usan Google Maps, Google conoce. ¿Con qué nos juntamos? Sí. Y por eso es una pregunta si deberíamos usar otras aplicaciones. Y es una pregunta también sobre para quién son esos mapas. Y Lauren Lee, una investigadora de datos de Inglaterra, de Londres, escribió sobre Google Maps en el contexto de restaurantes en Londres y cómo esas se enlazan los mapas en Google Maps. Y ella escribió: empiezas a ver un mercado algorítmico donde la visibilidad se multiplica, la demanda crece exponencialmente y la supervivencia se decide cada vez más por algoritmos. Google Maps es un diccionario, es un creador de mercado. Y en realidad Google Maps decide sobre los restaurantes que van a ser en Londres. Es no una cosa neutral. Hay una nota muy interesante de este trabajo que había hecho la Urinera, y era como que hay como restaurantes que están subrepresentados, por ejemplo. Lugares que por ahí son más chicos, que son más de nicho, en los cuales van a comer, no sé, que hay comida por ahí étnica o propia de otros lugares. Uno tiene mucho menos probabilidad de encontrarlos en los resultados, están mucho más abajo en los resultados de Google que, no sé, McDonald's. O restaurantes que están más consagrados por distintos motivos, ya sea porque son caros. Entonces, bueno, un poco esto de cómo crea mercado, digo, cómo de alguna forma usar estas aplicaciones que parecen muy inocentes están determinando un poco los lugares donde vamos a comer, como mínimo. Sí.
La realidad es que las mapas no son neutrales, mapas siempre son políticos. Es una cosa en que alguien decide qué cosas son parte del mapa y qué cosas no son parte del mapa. Y acá hay 3 mapas de Apple Maps, Google Maps y OpenStreetMap. Y podemos ver que en Apple Maps y en Google Maps hay no detalles sobre cosas como dónde es la municipalidad o un hospital o no sé. Y una biblioteca, sí. La biblioteca o un parque o un bosque. Sí. Todas esas cosas no son en mapas comerciales porque no son relevantes para el comercio de Google o de Apple. Y en contraste, en ese mapa hay muchos lugares como esas parques y no puede leer, pero la municipalidad o incluso muchas empresas y tiendas que no son en Google. Hace un ratito estuvimos nosotros en la charla anterior y en la anterior, y hablaba el ruso, que, bueno, es Andrés Sinkovsky, que es también diseñador, y una cosa que siempre Andrés plantea es cómo los colores, incluso los cuales nos muestran la interfaz, tienen efectos. Esto que decía hace un rato de la compañera sobre el verde logro y el mal que le hacía, tener que estar trabajando con un software que tenía esos colores. Y también vemos acá como la elección de los colores que hace Google Maps, Apple Maps, Google o OpenStreetMap no es casual, digamos, OpenStreetMap nos permite ver muchas más cosas de las que hay en el mapa, porque justamente lo que está haciendo hincapié es la variedad y la multiplicidad y no nos está tratando solamente de vender algo. Sí. Sorry. Y cuando hablamos sobre mapas para cosas que importan, hay unos ejemplos de cosas que nos interesan encontrar o saber sobre lugares alrededor de nosotros. Por ejemplo, si un lugar es accesible para personas en silla de ruedas, o donde puede encontrar agua potable, o donde hay baños públicos. Y todas esas cosas no son preguntas que podemos responder con Google o Apple Maps. Y no sé, hay más ejemplos de cosas que... Sí, cosas que uno busca por ahí que son difíciles de encontrar. Sí. Y... Ya lo yo no sé usar esto, así que yo hablo y vos si querés por el siguiente. Mi conocimiento de estas tecnologías es limitado, más vale ser más descarga. Muy bien. Entonces, un poco a todas estas formas de mapas, a todos estos tipos de mapas que son propietarios y que muchas veces nos muestran determinados tipos de resultados, nosotros proponemos una alternativa basada en software libre que se llama OpenStreetMap. ¿Escucharon hablar alguna vez de OpenStreetMap? Algunos sí, otros no. Poco. Muy bien. Yo siempre digo esto, bajen de carga, porque en cada una de las charlas en las que doy digo OpenStreetMap es una base de datos. Porque habitualmente cuando cuando usamos Google Maps, el resultado de Google son los datos que estamos viendo. En cambio, lo más importante de OpenStreetMap es esta base de datos donde hay una gran variedad de información georreferenciada sobre distintos lugares, objetos. Nosotros en OpenStreetMap trabajamos con 3 tipos de objetos que por ahí las personas que se dedican más como al tema geoespacial, yo soy socióloga, así que yo solamente toco de oído. Nosotros trabajamos con puntos, polígonos y líneas, que son unas de las formas en las que se categoriza la información en OpenStreetMap. Entonces podemos marcar líneas, que pueden ser calles, pueden ser ríos, podemos marcar polígonos, que puede ser un edificio, un área protegida, una reserva natural, un sitio histórico, una casa, y puntos, que pueden ser puntos de interés, como por ejemplo, no sé, la presencia, seguimos también con una biblioteca, pero por ejemplo la presencia de una biblioteca, o podemos marcar un punto donde hay una toma de agua, y podemos agregar como una infinidad de capas de información. Como este ejemplo que decía Bastian respecto de la accesibilidad en silla de ruedas, es un elemento más que se puede agregar, por ejemplo, a la entrada de un edificio.
una característica. Siempre decimos que OpenStreetMap es como la Wikipedia de los mapas, porque la característica que tiene, al igual que Wikipedia, es que todos podemos editar OpenStreetMap, agregar datos a OpenStreetMap, y existen distintas herramientas para poder hacer esto. Lo único que necesitas, lo mismo que en Wikipedia, para editar OpenStreetMap solamente te tenés que crear una cuenta. Y para crearte una cuenta, lo único que vas a necesitar es un nombre de usuario, un mail, confirmas el mail, tenés cuenta en OpenStreetMap y podés empezar a editar. Nosotros siempre alentamos que si tienen ganas de empezar a editar OpenStreetMap, empiecen por el lugar en el que viven. Seguramente los datos si son de acá de Córdoba, los datos de OpenStreetMap en Córdoba son medio malos, así que seguro que va a faltar información sobre el lugar en el que viven. Uno puede agregar, no sé, de qué material está hecha la calle, dónde está ubicado un árbol, etcétera. OpenStreetMap como base de datos se creó en el año 2004. La crearon porque todas las bases de datos, en realidad todos los datos o el acceso a los mapas era pago. Yo me acuerdo yo soy trabajadora social, además de socióloga, en el 2003 empecé a estudiar y necesitaba un mapa de catastro, porque iba a hacer una práctica en un barrio. Cuando voy a la municipalidad me dicen, no, eso lo tenés que comprar enfrente. Entonces, digamos, la forma incluso de acceder a un mapa en papel era pagando. Entonces, el creador de OpenStreetMap en Reino Unido dijo, yo voy a crear una base de datos cartográfico donde pueda tener el mapa del lugar en el que estoy trabajando y que eso esté disponible para todos. Y así fue que empezó a funcionar OpenStreetMap. Usa una licencia abierta de copyleft, que es igual que la de Wikimedia, digamos, los datos se pueden modificar, descargar, usar, solamente requiere atribución, es decir, esto está basado en datos de OpenStreetMap, se pueden meter en una página web, lo podés imprimir, te puedes hacer un cuadro para tu casa y no pasa nada, digamos, porque son datos abiertos, a diferencia de lo que pasa con Google. Estaba hablando con una compañera el otro día de Chile que me contaba que una de sus investigadoras, que estaba haciendo su tesis doctoral, usó Google Maps en su investigación doctoral y le cobraron una multa. O sea, le cobraron una multa porque cuando empezó a difundir su tesis doctoral, el mapa sobre el que había basado toda la investigación era un mapa de Google y Google no tiene ese permiso para hacer ese tipo de uso de los mapas. Así que bueno, tiene como múltiples ventajas usar OpenStreetMap. Tiene más de 10.000 usuarios, 10 millones de usuarios, 6.500 activos diariamente, algunos somos nosotros, esos 6.500 activos diariamente, y OpenStreetMap es uno de los conjuntos de datos abiertos, mantenidos por la comunidad más exitosos que existen, porque es una base de datos muy grande, digamos, tiene una gran cantidad de entradas. Bueno, esto ya se los dije, quiénes somos nosotros y por qué hacemos esto. Como les contaba, la organización en la que trabajamos se llama Choice. Somos un grupo que trabaja con mapas y con software libre. Trabajamos haciendo talleres, hacemos cartillas de difusión, cartillas educativas y le damos soporte básicamente a cualquiera que te interese trabajar con mapas. Y acá hay algunas fotos de algunas actividades que hemos hecho y en las que están algunos de nuestros compañeros de la primera rayos. Bueno, muy importante, esta sigo yo, ¿no? Que no es OpenStreetMap, no es. Si OpenStreetMap es una base de datos, no es solamente un mapa, no es lo mismo que una aplicación para navegar. ¿Hay aplicaciones que podamos usar para navegar usando datos de OpenStreetMap? Sí, pero no es la página de OpenStreetMap. Si ustedes entran, que es lo que pasa generalmente cuando entran a la página de OpenStreetMap, van a buscar algo, por ejemplo, buscan, no sé, yo vivo en La Granja, acá en Sierra Chica. Yo pongo La Granja, me van a aparecer un montón de resultados y tengo que poner, para encontrar mi casa, La Granja, Colón, Córdoba, y aparece mi casa. Si no, puedo hacer un poco de scroll y lo busco a mano. El motivo de esto es porque los datos están categorizados. Entonces, si hay algo, un área superior que se llama La Granja, me va a mostrar primero ese resultado. Pero esto es solamente cuando querés editar, en las páginas de edición. La página de OpenStreetMap, que es osm.org, no sirve para usarse como Google Maps. Para eso hay otras páginas. Esta diferencia es muy importante, pero hay un montón de aplicaciones de software libre que usan OpenStreetMap como base. Y voy a mostrar unos ejemplos de uso de OSM de diferentes páginas web. Y uso los ejemplos que hablan antes. Por ejemplo,
para encontrar lugares accesibles para personas físicas. Hay Google Maps desde una ONG de Alemania que muestra lugares en colores diferentes, dependiendo si es accesible o no. En este ejemplo, en rojo hay un hotel que no es accesible. O donde puede encontrar agua potable, una página llamada Map Complete. Hay una capa para agua potable y puede ver dónde hay eso, y es lo mismo con baños públicos. Y una cosa importante es que esos ejemplos no son para uso general como Google Maps. Esos son muy especiales para esas capas. Pero hay al menos dos opciones en tu navegador para usar OpenStreetMap y Map Complete. Hay esas capas y hay OSMap, que más o menos es como Google Maps. Hay opciones para navegar y encontrar una ruta entre puertos, y incluso hay opciones de software libre para un Google Street View, más o menos. Claro. Y también un poco más nuevo es Cartes App, es de voluntarios de Francia, y desde 2 o 3 semanas también existe en español y en inglés, y también más o menos es como Google Maps. Puede buscar para lugares, para restaurantes, tiendas, diferentes tipos de puntos de interés. También hay opciones para Google Street View de OpenStreetMap. Es un proyecto llamado Panoramax. Es un proyecto que puede contribuir imágenes del punto de vista de cache también. Y No, que Panoramax está re bueno, yo agregué información. Panoramax está re bueno porque uno puede tomar imágenes tipo Street View de cualquier lugar usando o el celular o una camarita, si es que alguien tiene, o uno usa GoPro o alguna de esas, pero también se pueden tomar imágenes con el celular y esas se pueden subir como capa de OpenStreetMap. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a dar un taller ahora en unos días en Venado Tuerto, que es la ciudad en la que yo nací, en el sur de Santa Fe. Y estábamos viendo el otro día con Bastian las imágenes. Vamos a trabajar en un barrio popular bastante complejo en la ciudad, y obvio el autito de Street View no pasó por el barrio por varios motivos. Entonces había como algunas imágenes satelitales viejas, porque no es una zona que sea como de especial interés. Las imágenes del Street View, las últimas que estaban eran antes de que el barrio se complique, que fueron las que interesan. Y eran como de los alrededores y no del interior del barrio. Entonces, en ese caso, lo que a nosotros nos interesa es poder identificar lugares en el barrio, poder trabajar con la gente de ahí, y tenemos la posibilidad de hacer el Street View nosotros mismos. Entonces, digamos, lo que tiene interesante todo esto es que uno lo puede usar, lo puede cambiar, lo puede agregar, y hay como diferentes herramientas que nos permiten hacer eso. Fin de comunicado. Y también hay opciones diferentes para usar datos de OpenStreetMap en tu celular. Y la primera opción es una aplicación llamada Comaps, y soy uno de los voluntarios que desarrollaron esa aplicación. Hay mapas offline, puede descargar mapas una vez y entonces puede usar totalmente offline. Puede usar navegación para auto, bicicleta, copy también. Y hay una opción para navegar más o menos como Google Maps. Sí, de hecho hoy usamos el Ramos de Calle cuando venían para acá. Yo trabajo acá enfrente, eso es lo más gracioso, pero nos equivocamos de calle y bueno, quisimos agarrarle Paraíso, pero estaba cortada. Entonces yo agarré y abrí Comaps en mi celu y ya, acá estamos, así que funciona. Si no, estaríamos en otra parte de Córdoba. Sí, y Comaps existe para Android, iOS y también en Linux como una aplicación Flatpak. Y otra cosa es los mapas de Comaps también
incluyen los artículos de Wikipedia. Sí, incluso son accesibles offline también. Sí, un lugar como acá, el pueblo tiene una página de Wikipedia, puede leer en Commons. Otra alternativa es Osman, que también es una aplicación para iOS y Android. Y más o menos funciona como Commons. Es no 100% software libre porque es un open core. Hay algunas funciones que no son open source. Y hay muchas más opciones, por ejemplo, tipos de navegación o cómo visualizar cosas en la mapa, y por eso es mucho más complejo y no es tan fácil para usar. Y en realidad no necesita elegir una opción. Por ejemplo, yo uso ambos en mi teléfono, dependiendo del caso de uso. Y al final también puedo hacer Map Complete en el navegador en tu celular, o hay una opción de aplicación de Android o en Progressive Web también. Y sí. ¿Yo? Ok. Yo. Bueno, un poco, digamos, la idea de todas estas herramientas o aplicaciones en las cuales uno puede usar OpenStreetMap se deben a que primero OpenStreetMap es software libre y segundo que es un ecosistema abierto que propone integraciones. Entonces, hoy, bueno, Bastián mencionaba dos de las aplicaciones como Comaps y Osman y que tienen como distintas funciones. Yo creo que una de las cosas más interesantes es cómo podemos integrar algunas de estas aplicaciones basadas en OpenStreetMap con otras formas de conocimientos abiertos, software libre y con otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, este ejemplo que mencionaba Bastián recién, de cómo Comaps y Osman incluyen información de Wikipedia y de Wikimedia. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no sé, hoy estuvimos con los chicos que estaban haciendo el trabajo de mapeo en Alberdi. Entonces, todos los datos, si ellos crearon entradas a Wikipedia o a Wikimedia sobre Barrio Alberdi, y estas entradas las conectamos con Maps, vamos a tener información que ellos recolectaron en campo y de los trabajos que estuvieron haciendo como parte de la información que tenemos en nuestro teléfono. Lo mismo, bueno, con Osman. La otra integración es lo que les mencionaba hace un rato de Panoramax, que es esta especie de Street View en el cual podemos ir caminando y tomando imágenes de los alrededores, y Mapillary, que es parecida porque permite tomar datos a nivel de calle, pero antes era como de una organización y después la compró Meta. La compró Meta, así que bueno, perdió un poco de su libertad, pero bueno, la dejamos ahí. Y Panoramax y Mapillary se integran tanto con Cards Apps, que es como el Google Maps que les decíamos hoy, que se puede usar para buscar, y con Comaps en el celu, y también se puede usar para editar en el ID Editor, que creo que lo voy a nombrar después. Y Mangrove Reviews, que está integrado con Map Complete. No sé si lo escucharon nombrar a Mangrove Review alguna vez. Yo no lo había escuchado, pero Bastián me lo nombró hace 3 días. Pero es una aplicación que sirve para hacer review de, por ejemplo, restaurantes, hoteles, lugares a los que vamos. No hagan review de una cascada. El otro día leí algo muy gracioso de alguien que había ido a una cascada y había hecho un review en Google Maps diciendo la cascada es muy linda, era muy lindo el salto, no había basura, y era como, ¿por qué me haces un review de una cascada que no puede cambiar? Pero en este caso, podés hacer un review de un restaurante que capaz que sí sirve o le sirve a los usuarios, y eso lo podés tener disponible, por ejemplo, en Maps Complete. Entonces podés ver, digamos, cómo tenés esa integración y podés ver ese review. Dentro de los usos, ahora haz el tuyo. Dentro de los usos de OpenStreetMap, otro de los usos que queríamos destacar son los usos humanitarios de OpenStreetMap o de OSM. Hay distintas organizaciones, acá hay algunas de las cuales utilizan OpenStreetMap como parte de su trabajo. Por ejemplo, yo les contaba cuando empecé la charla que estoy en una área de la ONU que se llama ONU Mapas, y nosotros desarrollamos mapas usando como base OpenStreetMap para las misiones humanitarias o el trabajo que hacen las agencias. Por ejemplo, hay un programa de mapeo ahora muy grande que se llama Giga, como Giga, en el cual estamos mapeando las escuelas que tienen conectividad a Internet alrededor del mundo.
Entonces, nos interesa tanto conocer en qué zonas hay más conectividad a Internet y los estudiantes tienen acceso en las propias escuelas para entender en qué zonas hay que reforzar el trabajo. Es un proyecto que está hecho junto con UNICEF, pero también nos sirve para conocer qué tipo de conectividad tienen, qué tipo de acceso, qué capacidad tienen para cuántos alumnos, si logran satisfacer las necesidades de los alumnos y entender un poco cómo la conectividad afecta o no a la educación. También se usa en cuestiones vinculadas a logística. En el norte de Argentina hay un proyecto que también está trabajando UNICEF, en el cual están trabajando con niños que están en situación de desnutrición y utilizan parte de la cartografía abierta para saber cómo llegar a la casa de las personas. Digamos, tienen una dirección, no sé, La Plata 423 y pueden ir navegando y llegar ahí. También se usa en las misiones de paz que tiene la ONU en distintos lugares. Por ejemplo, ayer estuve trabajando en una actividad de mapeo que hicimos en Sudán, en el cual hay como una gran parte de la población desplazada por una guerra civil. Entonces, digamos, esos mapas sirven tanto para los trabajadores que están en el territorio, que tienen que ir a ver cómo está la situación, como también sirve, yo le contaba a Bastián hace un rato, estaba mapeando, y que había una aldea muy grande que había sido desplazada totalmente por la guerra civil, digamos, habían ido la gente ahí, ya ni siquiera estaban en las viviendas. Y esa información sirve para entender cómo ocurren los desplazamientos, y cuándo había algo antes y cuándo no, lo podemos dejar registrado también en OpenStreetMap. Por ejemplo, el equipo humanitario de OpenStreetMap, que es otra organización que trabaja con estos datos, ellos se enfocan más en lo que son desastres naturales. Entonces, proveen asistencia durante desastres usando el mapa de base y agregando datos. Por ejemplo, cuando fue el huracán en Jamaica el año pasado, se hizo un proyecto muy grande de mapeo para ver qué cantidad de edificios habían sido destruidos, dónde estaban localizados, dónde podían enviar la ayuda de bomberos, defensa civil y demás personal en campo. También lo usan Médicos Sin Fronteras, no solo para la navegación. Incluso acá en el año pasado, con las inundaciones en Bahía Blanca. Sí. Sí. Acá en Argentina, me había olvidado de ese ejemplo, la gente del equipo humanitario de OpenStreetMap, junto con Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras, porque trabajaron varios, se hizo una actividad de mapeo grande en Luján y en Bahía Blanca durante las inundaciones para ver qué zonas habían sido afectadas y también proveer asistencia en esos lugares. Esto ya lo dije, que este es el área de cartografía en la cual estoy trabajando yo ahora, que lo interesante es mostrar cómo esta cartografía colaborativa, que podemos participar todos y desarrollar todos, puede tener un impacto real en la vida de un montón de personas que quizás no serían visibilizadas si no fuera a través de estos datos cartográficos abiertos. Por ejemplo, a Google Maps no le va a interesar mapear los desplazados durante la guerra civil en Sudán, porque es como un tema que no forma parte de los servicios que presta Google Maps, y que si no se llevaran adelante estas iniciativas humanitarias a través de los mapas, sería como muy difícil visibilizar estas situaciones. Bueno, no importa. Que hay un montón de gente que colabora, ese sería el resumen. Para la otra, si quieres. ¿Esta sería yo? Bien. Un poco después de haberles contado qué es OpenStreetMap, qué divisiones utilizan OpenStreetMap, qué grupos hacemos uso de OpenStreetMap, hay cosas que OpenStreetMap hace bien y no tan bien. OpenStreetMap, tanto en el celu como funcionando. Algo que hace muy bien es que funciona offline. Entonces, por ejemplo, si formas parte de alguien que le gusta hacer actividades en lugares donde no hay conectividad, por ejemplo, yo hago trekking, uso OpenStreetMap en mi celular para llegar a los lugares en los que voy haciendo el trekking. Unos amigos la otra vez fueron al Cerro Champaí, habían ido varias veces y siguieron la ruta, descargaron la ruta y siguieron la ruta en OpenStreetMap y tenés como una aplicación en tu celular que te sirve para orientarte donde estés. Otra cosa, además, podés descargar los mapas, no es que descargar los mapas de todo el mundo, sino que podés descargar los mapas del lugar en el que vas a ir, después los podés borrar, tanto en Comaps como en Ockman. Entonces tampoco es que te sobrecargan el teléfono. Después,
OpenStreetMap está bueno también porque tiene un montón de datos que no están disponibles ni en Google ni en Apple, ni en Apple, porque somos nosotros los que vamos a agregar esos datos, entonces podemos elegir qué es lo que queremos, también lo que no queremos que esté. El año pasado, no, el anteaño, hicimos un proyecto de mapeo en Alpa Corral, y había un grupo de vecinos que viven como en la zona alta de Alpa Corral que no querían que sus casas aparezcan en el mapa. Las mapeamos. O sea, no hace falta mapear todo, no las mapeamos. Y después nos reímos porque nosotros decidimos no mapear eso, pero las casas aparecían en Google Maps. Entonces, bueno, en OpenStreetMap tenés la opción de decir, no quiero que mi casa esté, nadie la va a mapear, porque la podés borrar. Podemos editar y agregar cosas nosotros mismos, que es lo que dije, y también se integra con otras aplicaciones y fuentes de datos. De hecho, Meta y Mercado Libre, los mapas que usan tienen otras capas, pero la capa base son datos de OpenStreetMap. Cosas que no hace también. No hay información disponible en tiempo real, por ejemplo, si hay un corte en la calle. La información en tiempo real son con los mismos usuarios, porque tenemos un canal de Telegram y 2x3 en el canal aparece alguien diciendo, che, acabo de poner que se cortó tal y tal calle porque hubo personas, se cayó un puente, la inundación de Luján era eso. Este puente no está más listo, editamos el puente y borramos el puente o le ponemos que está momentáneamente fuera de servicio y después lo podemos activar de nuevo. Pero no tenés información, por ejemplo, Waze, cuando yo voy manejando me dicen, o sea, acá está la policía, acá hay un radar, acá hay muchos autos y te cambia la ruta. Esto no está disponible en OpenStreetMap. En muchos casos, si no la mapeamos, no hay información del transporte público. Si la mapeamos, sí. Yo estuve en Buenos Aires la otra vez, lo usé OpenStreetMap, el transporte público estaba muy bien mapeado. Las reseñas que hay en esto que le decía, lo de Mangrove Review, que yo lo conocía, son pocas, porque en realidad estas aplicaciones no son tan conocidas. Y la calidad del mapa depende mucho de si hay o no colaboradores activos en el lugar. Como les contaba, el mapa de Córdoba le faltan muchos datos. De hecho, hay como zonas completas, las calles están los ríos, pero hay zonas completas que no sabemos si hay casas, no hay casas, ni sabemos que Córdoba está muy poblado. Pero la buena noticia de todo esto, y acá les tengo con el chivo, no, es que podemos mejorar los mapas, que lo único que necesitamos es una cuenta y un poco de conocimiento local. Hay un montón de opciones para contribuir a OpenStreetMap, que puede ser mapeando en la computadora, con el celular, agregando puntos, ahora le vamos a contar, pero hay un montón de formas de contribuir a OpenStreetMap, que no solo es algo para expertos. Yo cuando empecé la charla les decía, yo no vengo del mundo de los datos cartográficos, yo soy usuaria muy básica de QGIS, más allá de que uso mapas en mi trabajo de investigación, no soy una experta en esta área y sin embargo es lo suficientemente accesible para que principiantes o gente con un poco de tiempo libre lo pueda hacer. Fundamentalmente, al menos yo doy talleres para principiantes. Digamos, en una tarde aprenden a editar OpenStreetMap y pueden modificar datos ahí. Y dentro de las contribuciones o de las formas más sencillas de usar OpenStreetMap están estas tres aplicaciones. Street, de más fácil a más difícil. Street Complete es la más fácil. ConMaps es fácil, menos fácil, pero es fácil. Y Map Complete es un poquito más difícil, pero está dentro de las fáciles. ¿Querés poner Street Complete? Ya. Street Complete es como una aplicación que uno se la descarga en el celu, tiene su cuenta de OpenStreetMap y te va haciendo preguntas sobre las cosas que tenés alrededor, vas respondiendo y editas OpenStreetMap así. Entonces, por ejemplo, te va a preguntar, ¿hay cruce peatonal en esta esquina? Se le pone así, listo, queda el cruce peatonal. Ahí me lo pregunta todo el tiempo, vivo en el medio del campo, en la granja, no hay cruce peatonal casi en ningún lado, pero bueno, en lugares urbanos es bastante mejor. Después, por ejemplo, te pregunta, ¿tiene nombre esta calle? Puedes cargar el nombre de la calle y directamente editas OpenStreetMap. ¿Cuál es el horario de apertura de un determinado comercio? Yo, por ejemplo, mapeé los comercios en mi pueblo, fui y les dije, estoy agregando datos OpenStreetMap, ¿a qué hora abrís? Y dije, ¿a qué hora cerrás? Así que si van a la granja, los horarios de verano y de invierno están correctos, puedes ir a comprar. O, por ejemplo, si hay luces en la parada de los colectivos, bueno, se va haciendo preguntas y tiene como un sistema de gamificado, digamos, que se lo va haciendo como un juego y te da como estrellitas, si completaste algo, no sé, te da como algunas cosas. Muchas de los usuarios son chicos que yo, porque tiene como esto de gamification, entonces es un poco más entretenido. E incluso en algunos lugares se hacen como competencias, entonces nos juntan y se vamos a mapear esta semana y
fin de semana y saber quién mapea más y todas esas cosas. Nosotros decimos que es como una especie de, ¿se acuerdan del Pokémon Go? Hace muchos años, bueno, tiene como una cosa muy parecida. Y en Comeps y en Osman también puede arreglar fácilmente errores del mapa y agregar lugares que no son en el mapa. Y es muy simple, es un encuesta con preguntas, es simple responder y lo mismo para agregar lugares nuevos, siempre qué tipo de tienda, por ejemplo, y puede agregarlo. Y para cosas un poco más complejas, puede dejar una nota para otros usuarios de OpenStreetMap. Son visibles en la página web de OpenStreetMap y puede escribir una cosa. Acá es no sé, un paquete, no puede agregar con Maps, pero otros usuarios. Y agregarle una pavada a esto, así nos conocimos nosotros. Sí. Bastian y yo nos conocimos. Y te puedes terminar teniendo amigos por OpenStreetMap, porque yo estaba editando Venado Tuerto, mi ciudad, entonces puse, no sé, faltaba algo, había algo cambiaron un parque, entonces puse, hay que cambiar, saqué una foto, puse, hay que cambiar, pero una nota para mí, hay que cambiar la ubicación de este parque. Bastian, que en ese momento estaba en Venado, se pone a editar OpenStreetMap y le aparece la nota. La resuelve y me manda un mensaje diciéndome, resolví la nota. Yo miro y digo, no puede ser difícil de encontrar. Entonces le digo a mi compañero que trabaja en el equipo humanitario de OpenStreetMap en HOT, que tiene como nombre de otra cosa, pero desarrollo de tecnología. Le digo, Emi, me contestó en alemán, una nota de OpenStreetMap, me dice Bastian. Bastian le había escrito en otro grupo de OpenStreetMap que iba a estar en Argentina. Entonces, Emi le había escrito esas cosas de nombre. Y la esposa de Bastian es hija de una persona con la que yo trabajé en Venado, porque las ciudades chicas son muy chicas. Y así terminamos siendo amigos. Gracias, OpenStreetMap. Y sí, esa es Comaps y también para Osman. Y el Map Complete es un editor basado en esas capas diferentes con diferentes temas o ítems. Y también responde preguntas sobre ese tema y así contribuye cosas. Y eso es un ejemplo sobre un centro de reciclaje. Y se pregunta cuál es el nombre, qué tipo de reciclación saca. Y también puede agregar fotos con Map Complete que son parte de panoramas que se vi. Y les dije, acá es una foto de un contenedor de reciclaje en Agua de Oro que subió y ahora es en panoramas. Y también para contribuciones un poco menos posibles hay diferentes opciones también. Y una que es un poco más difícil, pero no tan difícil, sí. Es Everydoor, es una aplicación para Android y iOS también. Y acá puede agregar cosas como edificios que no pueden agregar con las otras aplicaciones. Y nosotros lo usamos mucho, por ejemplo, cuando hay un árbol que cubre una casa, porque mapeamos muchas imágenes satelitales aéreas. Si hay un árbol que cubre una casa, por ahí el otro día fuimos a la casa de un amigo, en la casa de al lado, nos paramos, la dibujamos y la mapeamos. Pero bueno, no es tan fácil dibujar un edificio, un cuadrado con el dedo en el celular. Por eso es más difícil. Sí, y incluso son detalles como la forma del techo, fachada y tipo de casa, es una casa individual, un duplex, un apartamento, cosas así, o cosas más difíciles como agregar una escuela con tipo de operador, niveles de grado, y es el operador, si es el estado. Eso y el editor. Ay, bien. Es menos fácil. Es esta, pero tampoco es tan difícil. No es tan fácil. Vieron que no es tan difícil, hay algunas que son re difíciles. Que es el editor, este sí se usa en la página web, osm.org,
o pueden escribir el nombre completo, openstreetmap.org, que es la misma página. Con este editor uno se crea una cuenta y puede agregar objetos o puntos o líneas al mapa. En esto que les decía que si a alguien le interesa empezar, los alentamos a que trabajen en los lugares cercanos, a los lugares en los que viven, porque es como más fácil, porque no tiene conocimiento local. Y digamos, la parte más dificultosa que tiene esto es aprender sobre etiquetas. Vieron que allá dice, es una captura que está en español, no sé por qué se la captura en inglés, que dice tipo de objeto, tipo de características. Esta es la Iglesia de Agua de Oro, entonces dice Iglesia Católica, diría en español, que está en español esto. Entonces uno puede agregar un punto y decir acá está la iglesia, y puede agregar información, por ejemplo, el nombre de la iglesia, que está un nombre re largo, qué tipo de religión, cuál es la dirección, si tiene un número de teléfono, los horarios de atención, si hay misa en alguna hora o algún otro dato que pueda llegar a ser de interés. Para poder editar en la compu, usando este se llama ID Editor, que es el que van a encontrar cuando aprieten editar en OpenStreetMap, solamente necesitan una cuenta, digamos, y ahí pueden empezar como a agregar información. Esa cuenta después les sirve para todo, pues la misma cuenta que se puede usar en Ebridor, en Comaps, en Osman, en Street Complete, en todo usas todo lo mismo. ¿Y hay otra más? Bueno, y acá una muestra de lo que se puede lograr. Este es el antes y después de Agua de Oro. Había muy pocos edificios. Nosotros con mi compañero, con Emi, vivimos en Agua de Oro, así que los edificios que había en el antes los mapeamos nosotros y los del después los mapeó Bastián. Fíjense cómo la mudanza de una sola persona puede cambiar un mapa. O sea que hay como... Lo interesante es que vieron que siempre decimos que uno puede hacer la diferencia. Bueno, este tipo de cosas es verdad. Si uno se pone, Bastián no es que hace 10.000 años que vive en Agua de Oro, hace un año. Y tampoco es que está todo el día sentada en la compu haciendo dibujitos, sino que hubo datos que los fue cargando de a poco, hubo algunas de estas informaciones las cargó el campo mientras salía a correr o salía a caminar. Con el mapa de la granja pasa lo mismo, como en la zona en la cual nosotros vivimos, salimos todo el tiempo, salís con el celular en el bolsillo, aprovechamos un ratito para mapear y podés ir completando información en el mapa. Bueno, y finalmente, como una invitación a que si les interesó algo de esto, se involucren. Hay como muchas formas de participar. Les decíamos que el mapa está en muy mal estado. El mapa en Córdoba falta mucha información. Si bien hay una comunidad de OpenStreetMap en Córdoba, nos falta como movilizarnos más para poder generar más datos. Hay muchas formas de contribuir. Las formas de contribuir no solo implican mapear, aunque lo más fácil es mapear. Digamos, yo organizo talleres, que es una forma de contribuir también porque le enseño a otros cómo usar estas herramientas. También contarle a alguien que esto existe es una forma de involucrarse y colaborar. Y bueno, un poco la propuesta es que juntos podamos arreglar y mejorar el mapa. Si quieren más información, Bastián creó esta paginita web, la pueden escanear o anotar, y está todas las cosas que les fuimos comentando. Nos pueden contactar a nosotros, no cobramos, nos dicen, che, queremos aprender, queremos hacer, organizamos una actividad, les enseñamos, estamos como disponibles porque es, bueno, algo a lo que apostamos, que la comunidad es disponible. ¿Eso es todo? Sí. Bueno, si tienen alguna pregunta. Gracias. Sí. Todas las que se refieren a Wikipedia, por ejemplo, que es offline, en el pueblo que es Ciudad Parque con Chica. Ah, sí. Y nos interesa mapear, por ejemplo, árboles. Sí. Empezar con cosas, sobre todo trabajar con, se me fue el nombre de los que son bomberos. Brigadistas. De los brigadistas, porque muchas veces hay mucho conflicto entre brigadistas. Y sobre todo, quemados. Mi compañero es bombero y brigadista, así que está como así como balanceándose entre las dos realidades. La duda es, cuando lees una Wikipedia, ¿es solo Wikipedia o puede ser directamente alguna otra dirección que sea Wikipedia, pero una Wikipedia local? ¿Me puedo hacer una Wikipedia local? Se enlaza y toma como que habíamos Agua de Oro que calenté. No sé. Es una buena pregunta, pero lo podemos averiguar. Cuando decimos Wikipedia. Él también de Calamuchita. Por ejemplo, Comaps
levanta datos de Wikipedia, entonces cuando abrís Comap en el celu te aparece información de las páginas de Wikipedia. Y bueno, lo mismo con Osman. Me imagino que esto debe ser, o sea, en Wiki mostrar es una decisión de Comaps en ese caso. Pero yo me imagino que el enlace lo debe hacer a través de Wikidata. Porque los nodos en OpenStreetMaps, que puede ser los elementos, ¿no? Una plaza, una casa, lo que sea, puede tener las propiedades, puede ser elemento en Wikidata, que es otro proyecto de Wikipedia, está relacionado con ese nodo. Y a través de ese elemento de Wikidata debe acceder al artículo en Wikipedia correspondiente. Yo diría que no creo que eso es una wiki, como me preguntan por Wikipedia, es una wiki muy local, ¿no? Yo no creo que un proyecto tan grande como más. Claro, quería saber si eso era algo que se podía remover. Pero estaba pensando en UMAP. Porque hay, como ya les digo, es un ecosistema, hay como 15 millones de células ahí adentro, bueno, no sé si 15 millones, pero hay un montón de cositas. Hay otra herramienta que se llama UMAP, que toma como base el mapa de OpenStreetMap y uno puede agregar información y ahí sí se puede hacer. Digamos, vos podés tener un UMAP, una página de UMAP, incluso la podés poner, no sé, en una página web de la organización o lo que sea, o usarla de la forma en la que les parezca más útil, y podés agregar información de esa Wikipedia local junto con los datos de OpenStreetMap y sharearlos. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta, tomatazo, también se acepta. No, yo creo que estamos en la área. Les agradecemos mucho que hayan estado presentes, el interés, y bueno, cualquier cosa que necesiten, nos hablen. Gracias.